Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juliani Monserrat Anaya Pérez. La materia es Teoría de los elementos y presupuestos típicos del delito. En esta sesión vamos a hablar sobre ya la última parte de la unidad 2. La clase pasada abordamos temas de los presupuestos del delito, el deber jurídico penal, el objeto jurídico y el objeto material, cuáles son sus diferencias. Hablamos también sobre el sujeto activo, el concepto de sujeto activo, la calidad específica del sujeto activo, la pluralidad específica, del sujeto activo. Hablamos también sobre la capacidad psíquica del delito y ahí en ese tema abordamos lo que fueron aspectos de imputabilidad y de conciencia de antijuridicidad como elementos de la culpabilidad. Entonces, ahorita espero que no hayan tenido alguna duda. Ahorita vamos a abordar lo que es la calidad de garante, que se refiere única y exclusivamente a lo que es el sujeto activo. Vamos a hablar sobre el sujeto activo, su concepto, cuál es su importancia en el derecho penal y qué entendemos por calidad y pluralidad específica del sujeto pasivo. Bien, en relación a lo que es la calidad de garante, este es un tema muy importante para que podamos entender aquellos delitos llamados doctrinalmente delitos de omisión comisión por omisión u omisión impropia. Bien, como ya lo hemos estudiado en reiteradas ocasiones durante todo el semestre, la conducta dentro del mundo del derecho penal, la conducta es un movimiento humano voluntario, ya sea de carácter positivo o negativo, que produce un resultado que es relevante para el derecho penal. Entonces, en este tenor, la conducta la vamos a entender de dos formas: conductas de acción y conductas de omisión. Las conductas de acción son aquellas entendidas como conductas positivas y las de omisión como conductas negativas. Entonces, la acción consiste en un actuar o hacer, es un hecho positivo, el cual implica que la gente lleva a cabo uno o varios movimientos corporales de los cuales infringe la ley. Esta afectación a la ley lo puede hacer por sí mismo, a través de instrumentos o incluso a través de personas. Los elementos de la acción son la voluntad, la actividad, el resultado y la relación de causalidad o nexo causal, como actualmente lo conocemos. Dentro de la omisión, es lo opuesto a la acción. Consiste en realizar una conducta típica con abstención de actuar, es decir, no hacer o dejar de hacer. Es el comportamiento voluntario de no hacer algo que el ordenamiento jurídico espera que el sujeto realice. Es por eso que en las conductas de negativas o de omisión se vulneran normas imperativas, aquellas que te ordenan hacer algo, mientras que las conductas positivas o de acción son aquellas que violan normas prohibitivas, o sea, haces aquello que la ley te prohíbe que hagas. Entonces, si ya que quedó clara esta diferencia entre los delitos de acción y omisión, en los delitos de omisión, vuelvo a reiterar, se refieren a la no verificación de una determinada conducta, o que se realice una conducta pero distinta a la que la ley establece. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, los delitos de omisión no se refieren a una pasividad extrema, o sea, que el sujeto de plano no haga nada. Se refiere a que se verifique una conducta distinta a la que la ley te establece como obligatoria. ¿Sale? Dentro de... vamos a ver en esta parte, adviertas entonces que el tipo, hay que ser enfáticos en esta parte, el tipo de omisión no significa pasividad al 100%, sino que puede cometerse a través de una conducta de hacer encaminada a realizar una conducta distinta a la que la ley te obligue que hagas. Por ejemplo, aquella persona que va caminando. Ok, como ejemplo de lo que les mencionaba, es aquella persona que se encuentra a un excursionista en una situación grave de peligro para su vida, el cual la persona que lo ve puede cometer el delito de omisión de auxilio
precisamente a través de una conducta positiva representada por irse del lugar y dejar a la persona muriéndose. Entonces, no implica la omisión es que se quede quieto, estático, sino que realice una conducta diversa a la que te exige la ley. Entonces, ya que haya quedado claro con este ejemplo, la omisión, el delito de omisión se puede dividir en lo que es omisión propia y omisión impropia. La omisión propia consiste simplemente en la infracción de un deber de actuar, es decir, en un no hacer lo que se debe hacer y que sea voluntaria o culposamente cometida, teniendo solamente un resultado formal o jurídico, es decir, no va a haber una modificación en la realidad, no va a haber un resultado material. En el caso de los delitos de omisión propia, como ejemplo está el incumplimiento de proveer alimentos, en un delito de omisión. En estos tipos lo que se prohíbe es la omisión y por tanto lo que se ordena es la acción. O sea, aquí no hay lugar a lo que es un resultado material con la omisión que lleva a cabo el agente. En cambio, en los delitos de omisión impropia o comisión por omisión, es aquella que el agente genera un resultado material al no realizar una acción que le es obligatoria jurídicamente. Hay que dejar claro por qué se denomina omisión impropia o comisión por omisión. Esto es porque a través de la infracción de la norma preceptiva, la misma infringe, o sea, esta omisión infringe otra norma prohibitiva, que es la que prohíbe causar el resultado. Es decir, con la omisión, con la conducta de omisión, se dice comisión por omisión porque va a haber un resultado material con la omisión del agente. En ese tipo de conductas lo que se violan son dos tipos de normas. Las normas imperativas, aquellas que te ordenan hacer algo, y las normas prohibitivas, aquellas que te prohíben generar un resultado material. Entonces, con esta omisión violamos las normas imperativas y las normas prohibitivas al causar un resultado material. Por eso se les denomina como comisión por omisión u omisión impropia. Ya una vez precisado lo anterior, a diferencia de lo que sucede con el delito de acción, y aquí ya es donde voy a entrar lo que es con el tema de calidad de garante, a diferencia de los delitos de acción, los delitos de omisión no se les puede ser imputada a cualquier persona. O sea, a cualquier persona que no evitó el resultado material. Entonces aquí se debe de reunir una característica específica en el sentido de que el sujeto activo debe de tener un deber de impedir la producción de resultado típico en virtud de determinados deberes cuyo cumplimiento ha asumido o le incumben por razón de su cargo o profesión. ¿Qué quiere decir eso? Que en los delitos de comisión por omisión no cualquier persona se le será atribuible el resultado típico. Aquí deben de reunirse ciertas características en el sujeto activo para que le sea atribuible el resultado material. ¿De acuerdo? Entonces, a este tipo de calidad, digamos que específica del sujeto activo, se le llama como calidad de garante. ¿Sale? Es un especial deber jurídico del autor que lo descarta o los destaca de todos los demás personas que en algún momento pueden ser autor de delito, como los delitos de acción. Entonces, a esta situación se les conoce como el especial deber jurídico del autor y se les conoce como calidad o posición de garante. Entonces, aquí el sujeto activo pues no puede ser cualquier persona, porque no cualquier persona puede evitar el resultado. Entonces, se puede entender que la calidad de garante es la posición que destaca a una persona o personas de entre todas las demás, que le hace responsable del bien jurídico penal y que en consecuencia, si no evita la lesión, pues le será atribuible ese resultado. ¿Sale? Ok, en ese sentido, ya especificando lo que es la calidad de garante, hay que establecer cómo se entiende en nuestra legislación penal este concepto. Entonces, en la Ciudad de México,
La calidad de garante o posición de garante está regulado en lo que es en el artículo 16, que establece de la siguiente manera. En los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omite impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, si, fracción primera, es garante del bien jurídico, fracción segunda, de acuerdo con las circunstancias podía evitarlo, y fracción tercera, si una actividad es en su eficacia equivalente a la actividad prohibida en el tipo. Y es garante del bien jurídico el que aceptó efectivamente su custodia, voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza, con una actividad precedente, culposa o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico, o se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o su pupilo. Entonces, así lo establece el artículo 16 del Código Penal de la Ciudad de México, lo que es quiénes serán esas personas a las que se les será atribuible un resultado material derivado de una omisión. Entonces, después, para entender un poquito mejor lo que es la calidad de garante, vamos a hablar sobre sus fuentes. Existen dos tipos de fuentes en este concepto de calidad o posición de garante: las formales y las materiales. Son fuentes formales en la posición de garante la existencia de una específica obligación legal de actuar. En este rubro o en esta fuente pues se desprende en el caso de la posición que guardan los padres respecto a la salvaguarda de los bienes jurídicos de los hijos. Por eso es muy, muy básico el ejemplo en este sentido de que a los papás que por X razón descuidan a sus hijos, y sus hijos por estar andando por ahí de traviesillos se accidentan, incluso hasta llegan a perder la vida por una imprudencia. Entonces, ese resultado de que el menor perdió la vida va a ser atribuible al padre, que tiene la obligación de velar por la seguridad del menor. Sale como aquel niño que va y se ahoga en una cubeta con agua, por ejemplo. La otra de las fuentes es la existencia de una específica obligación contractual de evitar el resultado. Este tipo de fuente hace referencia a, por ejemplo, a los custodios que mediante un contrato se obligan a velar por la seguridad de una casa o de un trabajo de una empresa. Si por omisión del celador o de la persona que está cuidando el lugar y se produce un resultado típico, entonces va a ser atribuible, por ejemplo, que se vaya a dormir y que entren a robar al inmueble. Entonces, en ese sentido, le será atribuible al señor que se encargaba de la custodia. Después tenemos por injerencia o actuar precedente del sujeto activo que haya creado una situación de peligro para el bien jurídico. En este tipo de fuente es muy común verlo, por ejemplo, aquellos camiones de carga, de redilas que transportan grava y que deja caer en el asfalto donde circulan todos los carros. Entonces, si esa situación se produce un accidente, el responsable va a ser el conductor de ese camión de redilas, porque de su actuar precedente causó esta situación de peligro del bien jurídico. Ahora, respecto de las fuentes materiales, estas se verifican cuando el sujeto activo cumple determinadas funciones necesarias para salvaguardar la integridad de un bien jurídico incluido en su esfera de competencia. Así, las fuentes materiales se clasifican según la función de protección de un determinado bien jurídico y según la función de vigilancia de una fuente de peligro. Según la función de protección de un bien jurídico, existen dos tipos: las que derivan de una estrecha relación vital, como aquellas en las que se han generado compromisos deducidos de la convivencia familiar, y las que generan deberes que surgen por el ejercicio de una determinada profesión. Este es el caso típico de los doctores, de los médicos, que tienen a su cargo salvaguardar la vida de sus pacientes. Y las que generan deberes de protección asumidos voluntariamente. Esto se da mucho también
cuando mediante un contrato verbal te obligas a salvaguardar la custodia de ese bien, de ese bien jurídico que se pretende proteger. En relación a la función de vigilancia de una fuente de peligro, esto se verifica cuando la indemnidad del bien depende del control personal de determinadas fuentes de peligro ya existentes. Por ejemplo, en los casos del propietario de un animal respecto de su vigilancia o aquellas generadas por alguna acción o omisión precedente contraria a derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de existir una vigilancia de una fuente de peligro o un deber de control de las fuentes de peligro en el interior de la esfera del dominio del sujeto. Esta parte se me asemeja mucho, por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidad civil objetiva, aquellas en las que esa situación, esa maquinaria que representa algún peligro, o sea, su función no es esa, pero si de su actividad llega a producir llega a provocar algún daño, bueno, entonces el responsable pues no puede ser la máquina, evidentemente, sino va a ser aquella persona encargada de vigilar esa situación de peligro. Entonces yo entiendo más o menos esta parte de lo que es la función de vigilancia de una fuente de peligro. Entonces espero que haya quedado claro lo que es la calidad de garante. Si no, pues en los comentarios me los pueden dejar. Ya para finalizar, hablaremos sobre lo que es el sujeto pasivo. Bueno, aquí el sujeto pasivo es el titular o portador del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito. Entonces, el sujeto pasivo es quien sufre directamente la acción, sobre quien recae todos los actos materiales utilizados para la realización del ilícito, y es el titular del derecho dañado puesto en peligro. Aquí más adelante vamos a hacer un poco la diferencia entre lo que es el sujeto pasivo del delito y el sujeto pasivo de la conducta. Entonces aquí la importancia del sujeto pasivo en el derecho penal es vital, porque dependerá del sujeto pasivo si habrá impunidad o no del autor y la posibilidad de atenuar o agravar la pena. Entonces, el sujeto pasivo es el que va a determinar esta situación. Entonces, además constituye el elemento típico en el que se singulariza la ofensa inferida en la sociedad. Esa es la importancia. Entonces, hay que diferenciar, como lo decía hace unos momentos, entre el sujeto pasivo de la conducta y el sujeto pasivo del delito. El primero hace referencia a aquella persona en la que recae físicamente la acción típica, también conocida como víctima en la doctrina y en la legislación. Mientras que el segundo alude a aquella persona que sufre daño o peligro al bien jurídico del cual es titular. A este último se le conoce como ofendido. Entonces, quiero que quede muy claro esta diferencia. Sin embargo, en muchas conductas se reúnen en una sola persona lo que es la víctima y el ofendido. Pues en la persona a la que recae físicamente los actos para cometer el ilícito también resulta ser el titular del bien jurídico protegido. El caso común básico en este tipo de situaciones es el homicidio. La persona que está muerta pues fue titular de la vida, digámoslo así. Por otra parte, la doctrina también establece lo que es la figura del perjudicado. Esto, no se sigue utilizando, pero se sigue entendiendo como tal aquellas personas que, el perjudicado es un concepto un poco más amplio y se refieren a todas aquellas personas que resienten las consecuencias de una manera más o menos directa del delito. O sea, no es ni el sujeto que resiente físicamente la acción material del delito, ni tampoco es el titular del bien jurídico afectado. Entonces,
se refiere más, por ejemplo, a la familia a la que le adolece también el que se haya cometido ese delito, como en el caso del homicidio. O sea, la víctima directa y la titular del bien jurídico protegido, pues ya es la misma. Entonces, los perjudicados serán aquellos familiares que resienten o se adolecen de esa situación. En nuestra legislación, específicamente en la Ley General de Víctimas, como lo comentaba nuestro compañero Miguel Ángel, que él no compartía mucho ese criterio, pero bueno, la ley no hace una diferencia entre lo que son víctimas y ofendidos. Entonces él habla sobre víctimas directas y víctimas indirectas. Entonces él establece de la siguiente manera: se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Y son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Si se dan cuenta, en esta segunda parte de víctimas indirectas están aludiendo a lo que la doctrina llama perjudicados, a la familia a la que se adolece de que se le haya cometido el delito a la víctima, porque tiene una relación directa, estrecha, como los padres, hermanos, pareja, hijos, etcétera. Y las víctimas directas, pues lo que ya habíamos establecido, pues son aquellas víctimas como tal, aquellas que resienten la conducta delictiva, porque recae sobre su persona o son titulares del bien jurídico. Ahora bien, respecto a la calidad específica y pluralidad específica, es muy parecido a lo que establecen, a lo que estudiamos en la parte del sujeto activo. Aquí, por ejemplo, Rafael Márquez Piñero establece que la semántica del sujeto pasivo depende de la semántica del bien jurídico tutelado y en algunos tipos se exterioriza mediante la calidad y pluralidad específica. Entonces, la calidad específica es el conjunto de características delimitadoras del sujeto pasivo en función de la naturaleza del bien tutelado. Es decir, en este tipo de delitos, cualquier persona no puede ser sujeto pasivo de esos tipos específicos. O sea, se reúnen ciertas características para que una persona pueda ser sujeto pasivo. Entonces, quien reúna esas características puede ser sujeto pasivo de ese delito en concreto, ese caso concreto. Por ejemplo, en el delito de estupro, quien exige una calidad específica en el sujeto pasivo, al referir que a una persona, que el sujeto pasivo tiene que ser una persona mayor de 12 años y menor de 18 años. Mientras que la pluralidad específica hace referencia cuando el tipo penal establece una exigencia de un cierto número, pluralidad en el sujeto pasivo para su adecuada integración. Esta parte también, al igual que lo que la calidad específica, cualquier persona no puede ser sujeto pasivo, que puede ser una causa de atipicidad, tanto hablando de pluralidad específica y calidad específica en el sujeto activo como en el sujeto pasivo. ¿Sale? Por ejemplo, podría ser un ejemplo en el caso de la pluralidad específica del sujeto pasivo, el aborto forzado. Entonces existe como sujeto pasivo tanto la mujer embarazada como el concebido no nacido. Entonces, si se dan cuenta, pues cualquier persona no puede ser el sujeto pasivo del delito de aborto forzado. Entonces son tipos específicos que reclaman una calidad específica o pluralidad específica del sujeto pasivo para que se configure, ¿sale? Si no, tendríamos una causa de atipicidad. Y bueno, hasta aquí ya llegó mi tema. Espero que haya sido muy claro. Si no, pues díganme y lo podemos aclarar o explicar de otra manera para que quede claro este tema, porque considero que es importante para poder entender bien lo que es la teoría del delito. Entonces, por mi parte es todo. Agradezco su atención. Espero que hayan visto el video completo. Y si no, pues ahí está el trabajo también. Y pues muchas gracias.